Bueno, esta tarde vamos a meditar la charla que nos pone San Ignacio al final de la segunda semana, que hemos contemplado y meditado la vida de Jesús, que se llama la meditación de las dos banderas. La bandera de Satanás, por una parte, la bandera de Cristo. Y terminaremos pidiéndole a la Virgen María que nos ponga en la bandera de su Hijo, como que nos enrole en el ejército de Jesucristo. Nos ponemos entonces, en primer lugar, en manos de la Virgen María, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, te pedimos poder contemplar la bandera de Cristo, poder entrar en esta bandera. ¿Qué significa estar bajo Cristo? ¿Qué significa ser súbdito de Él? Seguirlo, acompañarlo, caminar con Él. ¿Qué actitudes, qué virtudes, cuál es el corazón de aquel que sigue a tu Hijo, Virgen María? Enséñanoslo tú, porque si no, no lo sabremos. Virgen María, envíanos el Espíritu Santo, intercede por nosotros ante tu Hijo, que nos llene de su sabiduría, que nos llene de su piedad, que nos llene del don de temor del Señor. Que así sea. Meditación de las dos banderas. Se trata de ver qué nos identifica como seguidores de Cristo, como cristianos, como amigos de Jesús. ¿Cuál es la señal identitaria de los amigos de Jesús? Y esta meditación de las dos banderas, en primer lugar, nos pone en el marco de lo que es de verdad la historia de la humanidad, de lo que es nuestra propia historia, de lo que es la vida. ¿Cuál es este marco? ¿Cuál es este cuadro tremendo en el que nos pone Jesús? Pues dos banderas, que son lo que San Agustín llamaba también dos ciudades. La ciudad de los que desprecian la ley de Dios y se aman a sí mismo, la ciudad, diríamos así, de la soberbia, que tiene como capitán, como alcalde a Satanás, y por otra parte, la ciudad de los que humildemente reverencian, humildemente sirven a Dios nuestro Señor, que tiene como sumo capitán, como cabeza a Cristo Jesús. Entonces, estas dos ciudades o dos banderas son totalmente opuestas una de la otra. Una está guiada por el pecado, otra está guiada por la virtud, por la caridad. Entonces, San Ignacio nos va a poner en este marco. ¿Y para qué nos va a poner en este marco? Porque estamos en el libro de los ejercicios espirituales, estamos acabando la segunda semana, vamos a entrar en la tercera semana, que es la semana de la pasión, para luego ir a la semana de la resurrección. Y al acabar esta segunda semana, San Ignacio pone las elecciones, es decir, qué elecciones va a hacer este cristiano para ordenar su vida, que era el propósito fundamental de los ejercicios espirituales, vencerse a sí mismo y ordenar la vida para mayor alabanza de Dios nuestro Señor, sin dejarse dominar por la afección desordenada. Entonces, en orden a este fin, al fin de las elecciones, San Ignacio nos quiere poner, vale, pues, ¿cómo tenemos que elegir? ¿Cuál tiene que ser nuestro criterio? Nuestro criterio tiene que ser estar en la bandera de Cristo. Bueno, pues si nuestro criterio tiene que ser estar en la bandera de Cristo, ¿qué significa estar en la bandera de Cristo? ¿Y qué significa estar en la bandera de Satanás? Tenemos que pensar lo que era el abanderado en las batallas de tiempos de San Ignacio. El abanderado es, primero, el que marca el ritmo del ejército. El ejército sigue a la bandera. Y por otra parte, la bandera es la señal identitaria del batallón, ¿no? Todo el batallón se reconoce en esa bandera, ¿no? Levantar la bandera significaba levantar al batallón, levantarlo moralmente, levantar el ánimo de todos los soldados y moverlos a pelear contra el enemigo. Pues así también nosotros tenemos que coger la bandera de Cristo y levantarla con su ayuda. En nuestra pequeñez, en nuestra pobreza, en nuestro día a día, en la santificación cotidiana, sí, pero en esas cosas pequeñas levantar la gran bandera de Jesucristo.
no podemos apartarnos del camino de Santa Teresita, del abandono confiado en las manos del Señor, no podemos abandonar la infancia espiritual, desde luego que no, pero tampoco podemos hacer la infancia espiritual como si fuera una especie de, no sé, de camino secundario en la vida espiritual. No, la infancia espiritual es levantar la bandera de Cristo. Y tenemos que pensar también una cosa misteriosa. Cuando nosotros levantamos la bandera, así como el abanderado del ejército levantaba la bandera y el ejército, los del batallón, subían la moral, ¿no? Y se decidían a pelear con más fiereza, ¿no? Con más ardor, pues así también nosotros cuando levantamos la bandera de Cristo, la mostramos delante de otros, pues muchos otros se deciden también a caminar el camino de la santidad, se deciden también a vivir vida espiritual, a ser amigos de Cristo, a ir al cielo. Y Jesús se sirve de nosotros para que su ejército se arme, se compacte y vaya a la batalla, ¿no? Por eso, tener este deseo grande de enrolarse en las filas de Jesús, de levantar la bandera de Jesús, que ya nos dirá San Ignacio de qué va la bandera de Jesús. Bien, es en el fondo una cuestión de publicidad, diríamos, ¿no? No de publicidad malentendido, como de pura carátula y de puro postureo, pero sí de publicidad en el sentido más básico de la palabra, de publicar lo bello, de mostrar y difundir lo que es verdadero. De hecho, las empresas, las grandes empresas multinacionales, saben que si no hacen publicidad, si no están continuamente vendiendo su producto, se van rápidamente, caen las ventas, pero al instante, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay que mostrar, hay que difundir el bien. Pues nosotros difundamos lo más bello, lo más grande, que es la vida cristiana, la vida con... ¿Vale? Cojámonos entonces de la mano de la Virgen María y que ella nos enseñe qué significa la bandera de Cristo. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer San Ignacio? En primer lugar, en el preámbulo, importante siempre ponernos de cara a Dios, hacer esa oración preparatoria, pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad, ¿no? Es decir, todo para ti, mi Señor. Solo quiero vivir para tu gloria, que en mi vida se manifieste tu voluntad. Bien, y entonces, ¿qué vamos a contemplar? ¿Cuál va a ser la historia a contemplar? En primer lugar, el cuartel de Satanás, la ciudad fundada sobre la soberbia y la malicia de los ángeles caídos, la rebeldía del non serviam, no serviré, no serviremos, y por otra parte, aquella ciudad fundada sobre el serviré, sobre hágase en mí tu voluntad, Señor, ¿no? Aquello que dijo la Virgen María, soy la esclava del Señor, aquello que dijo también Jesús en el huerto de los olivos, ¿no? Pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía, Padre mío, ¿no? Bien, y entonces, ¿cuál va a ser la composición del lugar? La composición del lugar va a ser, por una parte, el campo de los, digamos así, de los buenos, de aquellos que siguen a Cristo, de aquellos que cumplen la ley de Dios del amor, del servicio al prójimo, del amor a Dios, etc. Jerusalén, ¿no? Y luego, por otra parte, el campo, el comando del Satanás, Babilonia. ¿Y cuál va a ser la petición? La petición va a ser la siguiente: demandar lo que quiero, y será aquí pedir conocimiento de los engaños del demonio y ayuda para guardarme de ellos. Conocimiento de cuáles son los engaños, luz para verlos, y ayuda para guardarme de ellos, ¿no? Para no caer en la tentación, para no dejarme morder por el perro atado. Y conocimiento de la vida verdadera que nuestro sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle. Es decir, la vida verdadera, conocimiento interno de la vida verdadera que trae nuestro sumo capitán. Qué bonito es esto, ¿no? Conocer qué verdadera es esta vida, qué apasionante, qué llena de vida está,
¿no? Verla reflejado en los santos, ¿no? San Ignacio nos indica que esta segunda semana leamos vidas de santos, ¿no? Podemos leer, hojear vidas de santos, e incluso ver alguna peli de algún santo, ¿no? Así como recomendación publicitaria. He sabido de una serie de Jesús que está muy bien, es muy aprovechable de ver, porque además también entramos en la vida de Jesús. Bueno, quizás hubiera sido mejor verla ayer o esta mañana, pero bueno, la podéis ver igual. Se llama The Chosen, el elegido. Está en YouTube o podéis bajar la aplicación en el móvil y la podéis ver el primero, segundo capítulo. Está muy bien, porque entramos en la vida de Jesús y vemos a Jesús. Bueno, pues conocimiento interno de esta vida verdadera que nos trae Jesús, esta vida que han vivido los santos, que se han llenado del Espíritu Santo, que se han llenado de la vida divina en sus corazones, ¿no? Decía Santa Teresita, leíamos el otro día, ¿no? Tranquila hermana, le decía a Celina, que ya el Señor nos llevará al cielo, calmará todos nuestros dolores y ahí nos abrevaremos en las fuentes de la vida divina que nos deificarán, ¿no? Esas fuentes de vida verdadera, conocimiento interno de que esta es la vida verdadera y no hay otra vida fuera de Cristo, no hay vida fuera de Cristo. En el cuartel de Satanás lo que hay detrás es muerte, es destrucción, es frustración. Bien, entonces se trata en primer lugar de ver el campamento de Lucifer. Es imaginar así como dice San Ignacio, ¿no? El primer punto es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos, Satanás, en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. Es decir, en cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. Satanás se sirve de lo feo, Satanás se sirve de lo horrible. Satanás, la tentación y el pecado nos lleva al desorden. Y entonces este cuartel se caracteriza por esta oscuridad, por esta repugnancia, por esta desarmonía, desorden en las cosas. Evidentemente Satanás no se nos presenta como un monstruo feo, como un monstruo horrible. No se va a presentar así. Pero si lo viéramos tal cual es profundamente feo, es profundamente ajeno, privado de toda belleza y armonía, ¿no? Y luego su cátedra está llena de fuego, el fuego de las pasiones, el fuego de la exaltación, el fuego de la lujuria, el fuego de la ira y humo, es decir, de confusión, de ceguera. Es aquel humo que te impide ver la realidad tal cual es, que oscurece las cosas, que las vuelve tenebrosas, que les quita su verdadera realidad. Y este fuego que en un momento aparece y al momento siguiente ya no hay nada de él. Este fuego que destruye, este fuego que transforma en ceniza. Esa es la característica que nos pone San Ignacio de Satanás, ¿no? Figura horrible y espantosa. No se nos presenta así Satanás, pero si viéramos la verdad de las cosas, es profundamente así, porque en Satanás no hay esperanza. En este cuartel, en esta ciudad, no hay caridad, no hay relación, no hay amistad verdadera. Y luego, imaginarnos cómo Satanás hace llamamiento a todos los demonios y los esparce por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni persona alguna en particular. Y luego considerar el sermón que les da Satanás a estos innumerables demonios para que extiendan sus redes por todo el mundo. Que primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suele en la mayoría, para que más fácilmente venga van honor del mundo y después acrecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riqueza, el segundo de honor y el tercero de soberbia.
Y de estos 3 escalones induce a todos los otros vicios. En primer lugar, Satanás no deja espacio sin tentar. Satanás tienta a todos, pero no tienta al tuntún, no tienta así sin más. A cada uno lo tienta, ¿no? Cada uno pretende destruir la obra de Dios en cada una de las personas de la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo tiene un plan, tiene un proyecto, da un discurso. No es que no actúa irracionalmente, sino que pretende a través de un discurso, a través de una estructura, de una planificación, generar más destrucción y generar más muerte. Y entonces San Ignacio, con la sabiduría de la Iglesia, descubre como este triple escalón, ¿no? Primero descubre hacia dónde apunta Satanás, es decir, hacia dónde caminan sus fuerzas, dónde va su proyecto, y luego cuáles son los grados, los pasos para llegar a este proyecto. Porque evidentemente el hombre no es un sujeto, no es como presa fácil para llevar a la soberbia, porque continuamente estamos viéndonos humillados por todo tipo de cosas. No somos como los ángeles, seres espirituales y muy perfectos, ¿no? Que viven del conocimiento, viven de una voluntad, de un espíritu que es solo espíritu. Nosotros tenemos cuerpo, nosotros somos animales racionales, y entonces en ese sentido continuamente nos vemos humillados por nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues resulta que me caigo, ¿no? Y cayéndome me humillo. Pues resulta que me equivoco, porque debiendo haber hecho esta tarea de esta manera, la he hecho de esta otra y ha resultado todo mal. Pues resulta que, no sé, me equivoco y se me pasa la mano en la ira y le pego a mi compañero, o le pego a mi hijo, o le pego a mi hermano, y me doy cuenta rápidamente de que he actuado mal. Entonces, nosotros, como somos poca cosa, es difícil que lleguemos a la soberbia así súper rápidamente, ¿no? Así directamente, no. El Satanás entonces va por grados, ¿no? Primer grado de codicia, segundo grado de vanidad, de vanagloria, vano honor del mundo, tercer grado para llevarnos a la soberbia. Es curioso que San Ignacio no menciona aquí los pecados carnales, los pecados de la sensualidad. Y esto es porque en el fondo está hablando de un tipo de gente que ya ha podido vencer esos pecados, que son como más primarios, gente que tiene como, ya cierta estabilidad en la vida espiritual o cierta ya madurez humana, que es capaz, pues de aspirar a cosas más grandes. Bien, pues a estos entonces lo primero que les tienta por codicia de riquezas. Codicia de riquezas. Es lo primero. Dice San Pablo que la codicia es la raíz de todos los pecados, ¿no? Es curioso esto, la codicia de riquezas, como las riquezas, por este deseo de más bienes, termina entonces llevándonos, enredándonos a través de sus hilos, haciéndonos incapaces del verdadero amor. Pero ¿por qué esto de las riquezas? ¿No? Porque las riquezas poco a poco nos van centrando en nosotros mismos. Y entonces, oye, si fuera más inteligente, o oye, mira qué inteligente soy, o oye, mira mi memoria, o oye, mira qué bien me va en la carrera, o qué buenas notas tengo. Y no se trata evidentemente de tener inteligencia, de que tener inteligencia o buenas notas o que me va bien en la carrera, etc. O que tengo muchos amigos o qué tal. No se trata de que estas riquezas sean malas, sino todo lo contrario, son muy buenas y están muy bien. Pero, sin embargo, la cosa es que poco a poco el demonio nos va, a través de la codicia, del deseo de más y más riquezas, vamos poniendo el corazón en estas riquezas y solo en estas riquezas. Como si ya nada más existiera, a Dios lo dejamos en el despacho, lo dejamos en el cajón, sí, la piedad, etc. Pero lo que de verdad me importa son las riquezas. Y esto pasa especialmente con las riquezas del dinero. ¿Por qué? Porque resulta que el dinero tiene una cualidad muy misteriosa, que es de alguna manera universal. Tiene una cierta infinitud. ¿Por qué? Porque este billete yo lo puedo cambiar por
todas las cosas materiales que valgan lo que vale este billete. Entonces, si tengo miles de estos billetes, lo podré cambiar por miles y miles de cositas, ¿no? Entonces, parece que el dinero tiene cierta infinitud y lo hace especialmente atrayente. Por eso, cuidado de darle el corazón a la riqueza. Porque dándole el corazón a estas riquezas, le estamos quitando el corazón a la verdadera riqueza. Recordemos siempre que Jesús, siendo todopoderoso, Dios, se hace pobre, humilde, para salvarnos, despojado de toda riqueza. Bien, pues y de esta riqueza el demonio va suscitando la vanagloria. Y esta otra vanagloria es otra cadena que más nos enreda. ¿Y en qué consiste esta vanagloria? La vanagloria consiste en la aprobación de los demás. Oye, cuán inteligente eres, o oye, qué buen estudiante eres, serás un muy buen abogado, serás un muy buen economista, oye, qué dinero tiene este hombre, qué riquezas, cómo ha hecho una casa, ha hecho propiedades, etcétera, etcétera. Y entonces así nos vamos haciendo cada vez más esclavos del qué dice, qué no dice la gente, del honor y la fama de la gente. Y nos vamos poco a poco haciendo más y más incapaces de la verdadera vida a la que nos llama Cristo nuestro Señor. Por eso, vanagloria, cadenas, nos encadenan. Qué tremendo es que por el qué dirán, por algo tan absurdo como la fama, por algo tan absurdo como los comentarios de la gente, perdamos la verdadera vida. Evidentemente la buena fama es un bien, y está muy bien tener fama delante de nuestros amigos, pero se trata aquí nuevamente de poner el corazón en esto. Y entonces de la vanagloria pasamos a crecida soberbia, y que la soberbia ya es un pecado más demoníaco, más tremendo, un endurecimiento más profundo del corazón, porque es deseo de excelencia al margen de Dios, deseo de excelencia por quién soy yo, como si yo pudiera enfrentarme a los demás, como si yo pudiera enfrentarme a Dios, como si yo tuviera algo que no lo haya recibido de Dios. ¿No? La soberbia nos impide recibir el don de Dios en nuestros corazones. La soberbia es verdaderamente lo que seca, ¿no?, el alma. Bien, pues estos son los 3 pasos de Lucifer, ¿no?, del ángel de luz, el ángel caído. Y podemos reconocer estos 3 pasos incluso en la historia de la humanidad, como la humanidad, mundanizándose, secularizando, ha ido caminando a través de estos 3 pasos. Llenándose de riqueza, se ha vanagloriado y ha gustado del lujo, del fausto, de la aprobación de los hombres, y de esa aprobación de los hombres ha llegado a tener un corazón tan duro, tan anticristiano, que se ha enfrentado contra Dios, ¿no?, de manera soberbia, de manera proterva, ¿no? Bien, pues este es el cuartel de Satanás, el cuartel de oscuridad, el cuartel de fuego y humo, el cuartel de soberbia. Y entonces, por otra parte, está el cuartel de Cristo, por otra parte está la ciudad que funda Cristo, que San Ignacio, por una cuestión bíblica, la pone en Jerusalén, ¿no? Y la describe como un monte suave, un monte bello, armonioso, donde se respira paz y serenidad, porque Cristo trae paz, porque Cristo trae verdadera vida, porque Cristo trae armonía, trae serenidad de espíritu, ¿no? Trae consigo la consolación. Él es príncipe de la paz, y lo suyo es el orden. Lo suyo es que abunde y fecunde la amistad y el amor entre los hombres. Y la paz, fruto de la presencia de Cristo, es la paz, como fruto de la caridad es la paz. Bien, y entonces San Ignacio nos pide imaginarnos cómo Cristo envía, ¿no?, y los envía a sus discípulos por todo el mundo, ¿no?, a bautizar, a sanar, a dar esperanza, ¿no? Podemos ir al pasaje de Mateo 28, 18, 20, cuando Cristo resucitado envía a sus discípulos: id por el mundo entero bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no?, llevando la paz.
¿no? Esparciendo semillas de justicia, de esperanza, de verdadero amor, esparciendo la semilla de la vida cristiana, ¿no? De la vida de hijos de Dios. Y podemos pensar en esas palabras del Salmo. Qué hermosos, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿No? Esto está en Isaías 52, versículo número 7. ¿No? También podemos ir al libro de Tobías, en el capítulo 13, me parece, está ahí el discurso famoso del padre de Tobías sobre Jerusalén, ¿no? Alabando la Jerusalén celestial. Bueno, y entonces, ¿cuál es el sermón de Cristo? El sermón de Cristo es contrario al sermón de Satanás. Primero, a través de la pobreza, tanto espiritual como material, ir a los menosprecios, a ser despreciado, para llegar a la humildad. En primer lugar, la pobreza, ¿no? La actitud de pobreza espiritual, de abandono en las manos del Señor. No deseo excesivo de las cosas de esta tierra, sino deseo excesivo de Dios. Y saberse pobre, saberse pequeño, saberse en manos del Señor, ¿no? Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez, dice Santa Teresita. Es decir, lo que más justo yo es amar mi pequeñez, porque sé que eso es lo que agrada a Dios, ¿no? En las manos de Dios lo somos todo y lo podemos todo, ¿no? ¿Para qué entonces dedicarnos a desear las cosas de esta tierra, ¿no? Bien, pues esto no se trata sencillamente de un modo teórico, sino concreto, ¿no? Amar la pobreza. Incluso también desprendernos de los bienes materiales como signo de esta pobreza espiritual. En este sentido, tenemos que saber siempre también que la misma pobreza puede hacerse incluso nuestra riqueza, ¿no? Como pasó con los Fraticelli, los franciscanos, que no comprendieron la pobreza de San Francisco, sino que la vivían dialécticamente o en oposición pues a otras órdenes religiosas o a otros, o al Papa o a Roma, a los sacerdotes de Roma, que ellos vivían en lujo, entonces ellos eran los pobres, y claro, porque nosotros los pobres, y qué buenos somos nosotros, y al final hicieron de la pobreza su riqueza, y eso los llevó a vanagloria y a soberbia. No se trata de eso, se trata de ser sencillamente pobres y abandonados en las manos de Jesús. Bien, y luego los menosprecios, ¿no? El desprecio es siempre una herida, siempre es como una herida abierta. A veces son difíciles de cerrar y de cicatrizar, ¿no? Había un santo que decía que cuando a él lo despreciaban, él sufría menosprecio, se iba delante del Señor como a roer el hueso y a decirle, oye Señor, tal, y a quejarse delante del Señor para que el Señor poco a poco lo fuera calmando. Porque verdaderamente los desprecios nos ayudan mucho para abandonarnos en las manos de Jesús, para humillarnos, para saber dónde verdaderamente tenemos nuestra riqueza. Y así de los males podemos hacer bienes, los transformamos como en perlas, porque los males nos sirven para crecer en la vida espiritual. Decía San Agustín, decía, los malos se sirven mal de los males. La humillación para el malo supone pues más soberbia, y se sirven mal también de los bienes porque los aman desordenadamente. Pero los hijos de Dios se sirven bien de los bienes con moderación, y también se sirven bien de los males porque hacen de los males su riqueza, acercarse a Dios también en la humillación, en la muerte. Y finalmente entonces, a través de la pobreza de espíritu, de la pobreza actual también, y de los menosprecios, ir a la humildad, que es el camino cristiano, es reconocer que todo lo recibimos de Dios, reconocernos sus criaturas, que dependemos de Él, que caminamos hacia Él, mirar tal cual lo que somos delante de Dios, ¿no? La humildad es una virtud humilde,
Es decir, no es una virtud que se está vanagloriando de sí misma, de que ella misma es humilde. No, es una virtud que vive sencillamente sabiendo la verdad de lo que somos. Y la verdad de lo que somos es que somos criaturas necesitadas de Dios. Entonces, estos son los tres pilares que fundan, que identifican a la bandera y a los abanderados de Cristo el Señor. En primer lugar, la pobreza. En segundo lugar, los desprecios vividos con amor, que nos llevan finalmente a la humildad. Y podemos recitar el Salmo 130, que es tan bonito. Dice: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Ese es el lema de los hijos de Dios, ese es el lema de la bandera de Cristo, ¿no? Humildes como un niño en brazos de su madre, para recibirlo todo de nuestro Señor y nuestro Creador. Y una cita de Santa Teresita del Niño Jesús que en este sentido, ¿no?, ayuda mucho, ¿no? Qué dicha, dice Santa Teresita, ser humillada. Es el único camino que hace santos. ¿Podemos dudar ahora de la voluntad de Dios para nuestras almas una vez que nos vemos humilladas? La vida no es más que un sueño, pronto nos despertaremos y entonces ¡qué alegría! Cuanto mayores sean nuestros sufrimientos y nuestras humillaciones, más infinita será nuestra gloria. No perdamos la prueba que Jesús nos envía. Es una mina de oro sin explotar. ¿Perderemos la ocasión? Por supuesto que no. No perdamos las minas de oro, que son las humillaciones, que son nuestras pobrezas, que son porque precisamente en ellas, a través de ellas, puede entrar la gracia de Dios, porque así, viéndonos humillados, podemos reconocer nuestra humildad. Y reconociendo nuestra humildad, haciéndonos humildes, ya tenemos la base para crecer en la vida cristiana. La humildad es la primera virtud, es como la base de las virtudes, la humildad y la fe. Las virtudes no es la virtud más importante, la virtud más importante es la caridad, y entre las virtudes cardinales la prudencia, pero la humildad es esa modestia, esa templanza, modestia en el deseo de excelencia. Saber lo que somos y saber que nuestra excelencia llega a un límite, que no somos los más excelentes, que no somos los más buenos, que no podemos exigir nada en la vida espiritual. Y eso es lo que define al cristiano, la humildad, ¿no?, el deseo abandonado de Cristo. Y aquel que es humilde, aquel que vive en las manos del Señor, lo puede todo. O pensemos, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta, esta mujer tan humilde y tan sencilla, pero que se plantaba cara a los más grandes de este mundo, a los más grandes de la tierra. Y si tenía que hablar con el presidente de Estados Unidos, iba y hablaba con el presidente de Estados Unidos. Y si tenía que hablar ante toda la ONU, iba y hablaba delante de toda la ONU. Es muy admirable cuando va a la ONU, a la Organización Mundial de las Naciones Unidas, y tiene que dar un discurso, y entonces va con una pequeña oración de San Francisco de Asís. Y entonces están ahí todos los embajadores de las distintas naciones, muchos de ellos ateos, muchos de ellos de otras religiones y lo que sea, y ella había dejado en cada uno de los sitios de cada uno de los embajadores una pequeña tarjetita con la oración de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, ponga yo amor. Que donde haya oscuridad, ponga yo luz, etc., ¿no? Es decir, la humildad cristiana nos hace fuertes, nos hace magnánimos. No nos echamos atrás delante de nada. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros, pero en humildad, no en vanagloria, no en soberbia. También llama mucho la atención cuando la Madre Teresa llega a Nicaragua, se encuentra ahí con el dictador de la dictadura sandinista en Nicaragua. Ahí es un hombre tremendo que ha perseguido a la iglesia, etc. Y entonces el dictador la recibe rodeado todo de soldados con ametralladores, encapuchados ellos, ¿no? Y llega ella, ¿no?, a pedirle abrir una casa de religiosa.
¿no? Y entonces él empieza ahí a darle el discurso de los pobres, de los ricos, de la opresión de unos con otros, etc. Todo el discurso así marxista. Y entonces la Madre Teresa de Calcuta, sin decirle nada, saca de su bolsillo estas medallas milagrosas, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿No? Y entonces él le dice, no sé, 5 o 7 hijos, y ella saca 5 o 7 medallas y le da una para cada hijo, y luego una también para su mujer, y una para cada uno de los soldados que estaban ahí con ametralladoras, encapuchados, ¿no? Así con mirada amenazante. Y así entonces la Madre Teresa de Calcuta, sin decir nada, se va y sale de la sala y se va al hotel o donde estuviera. Y entonces al día siguiente la llaman diciéndole que puede abrir la casa de la religiosa, porque es la fortaleza cristiana. La Madre Teresa va como ministra de Dios, va en las manos de Dios. Bueno, pues nosotros ahora tengamos un coloquio con la Virgen María, pidiéndole alcance la gracia de su Hijo y Señor para que sea yo también recibido debajo de su bandera, que sea recibido en suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuese servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en pobreza actual. Pedir incluso pobreza actual, ser pobres, no tener, ¿no? O tener menos, en pasar oprobios e injurias, por más en ellas imitar al Señor, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad. Y entonces decir un Ave María. Luego hacer lo mismo con Jesús y decir un Anima Christi. Y finalmente hacer lo mismo con el Padre y decir un Padre Nuestro. Pero qué bonito es pedirle a la Virgen que ella nos acepte en la bandera de su Hijo. No podemos entrar por nuestros derechos, no podemos entrar con nuestras fuerzas y puños y con nuestro historial de buenas acciones. No entramos. Sin embargo, si ella nos lo permite, si ella nos introduce, sí que podremos ponernos debajo de la bandera de Cristo. Se lo pedimos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.